Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, hoy lo que os traigo son noticias pues un poquito malas para aquella gente que juega en servidores oficiales, ya que se van a cerrar al menos 300 servidores oficiales, se van a cerrar muy pronto. Muy pronto se van a cerrar 300 servidores. Y la verdad no os gustaría perder las cosas, ¿verdad? Así que hoy os vengo a traer la información de qué servidores se van a cerrar en oficiales para que sepáis si vuestro servidor está en la lista. Y no perder vuestras cosas, ni personajes, ni nada. Porque luego, cuando cierran, puede decir, ups, no aparece mi servidor. Pues hoy os traigo vídeo exclusivamente sobre esto de los cierres de servidores, ya que bueno, cuando suben los community crunch, pues si no veis todo el vídeo, pues no veis los servidores que se cierran, porque siempre lo he dicho, siempre aquí lo he mostrado, los servidores que se cerraban cada vez que lo anunciaban, pero hay gente que no lo veía, no veía todo el community crunch, pues o no veía el vídeo directamente y se perdía la información. Claro, aquí si no ves la información, pues te pierdes todo y luego pierdes todo en el juego y demás, y luego pues vale, a decir que no aparece tu servidor. Así que bueno gente, vamos allá, vamos a ello, vamos a ver qué servidores se van a cerrar, qué día, porque va a ser muy prontito, así que tenedlo en cuenta y espero que si veáis el vídeo, porque si no lo veis, quien no lo vea pues perderá las cosas. Así que gente, vamos allá, hemos cambiado de vídeo para antes, suscríbete, deja tu like, compártelo, y así que sí gente, vamos a ello, vamos a ver qué es lo que ha hecho Studio Wildcard. Vamos a ello. ¿Quieres tener tu propio servidor de ARK? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de ARK o de otro juego. Y bien, pues estamos de nuevo lo que viene siendo pues en el Community Crunch, en el último Community Crunch, que dice lo siguiente, ¿no? Hola supervivientes, tras una evaluación exhaustiva hemos decidido comenzar el proceso de cierre de algunos de nuestros servidores oficiales inactivos. Nuestro objetivo es garantizar siempre la mejor experiencia posible, y los servidores oficiales existen para que la comunidad pueda jugar juntas sin tener que alojar los suyos propios. Cuando lanzamos contenido nuevo, solemos habilitar más servidores de lo necesario a largo plazo para satisfacer la demanda máxima de usuarios. Con el tiempo, estos servidores se convierten en pueblos fantasmas, ya que los jugadores se van y esperan el próximo lanzamiento importante. Ojo aquí, ¿vale? O sea, están diciendo que estos servidores, los que van a cerrar, son los que abren, por ejemplo, cuando abrieron los Colony, pues abrieron todos estos servidores. Ok, los abrieron y demás. Y bueno, los cierran porque se quedan pues obsoletos, no juega nadie en ese servidor. Más que nada. Como parte de este proceso, los servidores se renombrarán con el prefijo Sunset. ¿Vale? No sé en inglés si es en otro de esto, porque a veces lo pone en inglés. A ver. Bueno, es Sunset, sí, es Sunset. Así que bueno, pues sí, es Sunset, ¿ok? Bien, siguiendo el mismo método que hemos utilizado anteriormente, tenga en cuenta que una vez renombrados, estos servidores se eliminarán de la lista de favoritos del juego, por lo que deberá buscarlo manualmente para volver a conectarse, o sea, tenerlo en cuenta. El 19 de junio daremos de baja estos servidores inactivos. O sea, tenéis hasta el día 19 de junio para mudados, ¿no? Para mudar. Y bueno, ¿qué servidores se están cerrando? Pues aquí tenéis tanto de Asia y de muchos países, ¿ok? Iré pasando lentamente. Podéis poner pausa de qué servidores se van a cerrar, ¿ok? Aquí tenéis la lista. Vais teniendo, ¿vale? Hay de Smite Tribes. Hay de PvP y PvE, como podéis ver, ¿vale?
Aquí un montón de Scorched y Aberration. O sea, el Scorched y Aberration es mucho. De Center también. Y ahora me dirás, ¿por qué cierran estos seguidores? Porque los van a necesitar para cuando abran Génesis, ¿vale? Cuando abran Génesis 1, pues van a necesitar todos estos servidores que se han quedado obsoletos sin nadie. Y para qué estar pagando servidores, ¿no? Que están fantasma. Los van a reutilizar cuando salga Génesis 1. Sabes que Génesis 1 va a salir para el día 25. Y por eso lo cierran pues el día 19 de junio, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis, aquí vais teniendo lo que veis, ¿no? Pues más servidores que se cierran, como podéis ver. Así que si veis vuestro servidor, ya sabéis, mudanza e iros a un servidor donde no se vaya a cerrar. Porque como viajéis a otro que de esto, que va a cerrar, pues sería lo mismo, ¿no? Aquí hay muchos juntos, ¿vale? Aquí no sigue la lista, pero aquí hay muchos juntos, así que tened en cuenta que estos son servidores también, ¿vale? Están todos juntos, no están en lista, están juntos en una línea, ¿vale? Así que bueno, aquí tenéis más, y si seguimos bajando, pues seguimos por aquí. Estos son de aquí, todos esos que estamos juntos, no sé por qué estas y eso, pero bueno. Vale, aquí tenéis de consola también, ¿vale? De solamente consola también se van a cerrar, y así que tenedlo en cuenta. Y ya, todos estos son los servidores, ¿vale? Bueno, son 300 servidores, ¿ok? Todos estos son 300 servidores. Son 300 servidores los que se cierran, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. No me voy a poner mal a contar, porque la verdad no quiero contar 300 servidores, así que bueno, eso es lo que se dice, que son 300 servidores los que se van a cerrar, ¿no? Y dicen, seguimos teniendo la intención de proporcionar la mayor capacidad posible en los lanzamientos para satisfacer la mayor demanda durante esos periodos. Estamos colaborando con nuestros socios Nitrado para ofrecer estas opciones de guardado después de la fecha de cierre prevista a través de la interfaz de Nitrado. Manténganse al tanto para más detalles, ¿no? Bueno, pues esta es la noticia que os quiero dar para aquella gente que están oficiales y no se entera a veces de las cosas, ¿no? Así que sabéis, tenéis lo que viene siendo hasta el día 19 de junio, ¿vale? Tenéis más de un mes todavía para morados a otro servidor, ¿ok? A otro servidor que no ponga Sunset, ¿vale? Si no tiene esto, pues mejor, ¿ok? Así que tenedlo en cuenta. Es nada más esta noticia. Así que gente, poquito más que decir. La verdad, esto lo llegan haciendo pues desde Scorched, creo. Así que bueno, esto no es nada nuevo. Hay gente que dice, ¿desde cuándo hacen esto? Pues de hace tiempo ya. Hace tiempo que ya cerran servidores, porque sí. Y ya, ¿vale? Los servidores que están abandonados los van cerrando y ya está. Así que tenedlo en cuenta. O sea, mucha gente se piensa que solamente son los no oficiales que cierran solamente, pero los oficiales también cierran. Así que es lo mismo. Así que bueno, gente, poco más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadme un like, favoritos. Suscribirse a la gente, dejadme una cuenta de lo que pensáis sobre esto. Y nada, espero que vuestro seguidor no esté en la lista, porque si no, madre mía, la mudanza que hay que hacer, dinos, objetos, personajes, gente que no se conecta y demás, y bueno. Así que gente, nos vemos. Hasta la próxima, gente. Chao, chao, pasadlo bien, deja tu like, comparte, suscríbete y nos vemos. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.